Esposo llega al límite para descubrir la verdad sobre su esposa y se arrepiente amargamente. La vida de John parecía perfecta, una esposa dedicada, una rutina estable y un matrimonio de 20 años sólido como una roca. Pero cuando pequeñas señales comienzan a indicar que algo no está bien, su confianza se tambalea. Impulsado por la duda y el miedo, toma una decisión que lo cambia todo, desencadenando una serie de eventos que ponen a prueba el amor, la lealtad y el futuro de su relación. Una historia intensa sobre el arrepentimiento, la superación y la búsqueda de redención. El reloj digital al lado de la cama de John Harris emitía una luz azulada en la habitación aún oscura, marcando las 6:45 de la mañana. John, un contador meticuloso y respetado, respiró hondo antes de levantarse. Su rutina era casi sagrada, una ducha rápida, barba bien afeitada, traje impecable y el maletín de cuero cuidadosamente cerrado antes de bajar las escaleras. Siempre encontraba a Emily, su esposa, en la cocina. Durante casi 20 años, ella se esmeraba en prepararle el desayuno, manteniendo ese pequeño ritual de cariño que, para John, era el pilar de su matrimonio. Cuando John entró en la cocina, el aroma de café recién hecho invadió sus sentidos. Emily estaba allí, como siempre, con una sonrisa amable mientras movía la sartén con panqueques. «Buenos días, querido», dijo ella sin apartar la vista de la sartén. «Buenos días, respondió él, inclinándose para darle un suave beso en la frente. «Se ve delicioso, como siempre». Ella rió levemente y le entregó un plato con panqueques perfectamente dorados. Sentado a la mesa, John comenzó a cortar su desayuno, pero por primera vez en semanas, notó que algo estaba diferente. No era el café ni la comida. Era Emily. A pesar de su cálida sonrisa, había un leve rastro de distracción en sus ojos. Intentó apartar ese pensamiento, pero no pudo. «¿Dormiste bien?», preguntó, intentando sonar casual. «Sí, dormí bien». «¿Y tú?», respondió ella, girándose para lavar la sartén. «Bien». Hizo una pausa, observándola mientras ella fregaba los platos con un poco más de fuerza de lo habitual. «¿Tienes planes para hoy?». Emily se secó las manos con un paño, pensativa. «Solo algunas cosas en el centro. Necesito resolver algunos pendientes». John arqueó las cejas. Normalmente, ella compartía detalles sobre su día, incluso cosas triviales como comprar pan o flores. Dio un sorbo al café, dudando si debía presionarla. «¿Algo interesante?», se arriesgó a preguntar, sonriendo. Emily lo miró con una sonrisa casi ensayada. «Nada especial. Solo cosas del día a día». El reloj en la pared marcaba las 7:15. Era hora de salir. John terminó el café y dejó el plato en el fregadero, inclinándose para besarla una vez más. «Que tengas un buen día, querida». Ella respondió con una sonrisa y un gesto con la mano, pero cuando él cruzó la puerta, sintió un peso en el pecho. Algo no estaba bien. Lo sabía. Durante el camino a la oficina, John intentó enfocar su mente en los informes que debía revisar, pero la sensación de que algo extraño pasaba con Emily lo consumía. En los últimos meses, habían surgido pequeños cambios, la manera en que se arreglaba, los nuevos perfumes que compraba y los mensajes que respondía rápidamente antes de guardar el celular con apuro. Había intentado ignorar todo eso, pero le era imposible. Al llegar a la oficina, John colocó el maletín sobre el escritorio y miró la pila de documentos frente a él. Trató de sumergirse en los números y balances, pero la imagen de Emily en casa, usando ese elegante vestido azul por la mañana, rondaba en su mente. Ella nunca usa ese vestido en casa, pensó. ¿Por qué hoy sería diferente? Esa noche, al regresar a casa, encontró a Emily en el sofá leyendo un libro.
La televisión estaba encendida, pero en silencio, y la cálida luz de la lámpara iluminaba su rostro. «Llegaste tarde», dijo ella sin levantar la vista del libro. «Tuve algunas reuniones». «¿Cómo fue tu día?», preguntó él, dejando el maletín en el suelo y sentándose a su lado. «Bien. Resolví lo que tenía pendiente». «¿Y el tuyo?», respondió, pasando la página. Jon vaciló. Algo en la manera casual en que hablaba lo inquietaba. Fue productivo. La miró por un momento, considerando si debía decir lo que tenía en mente. «Emily, has estado muy ocupada últimamente. He notado que sales más de lo habitual». Ella cerró el libro lentamente, dejándolo sobre su regazo. «¿Tú crees?», preguntó con un tono de sorpresa genuina. «Creo que solo son coincidencias. Siempre tengo cosas que hacer, Jon». «Sí, tal vez», respondió, intentando convencerse. «Solo siento que estás diferente. Más distante, quizás». Emily sonrió y colocó una mano delicada sobre su brazo. «Estás imaginando cosas. Todo está bien, te lo prometo». Él quería creerle, pero su sonrisa no le trajo alivio. Al contrario, solo profundizó sus dudas. En los días siguientes, Jon empezó a observar a Emily con más atención. Notó que siempre salía a la misma hora, pero nunca mencionaba exactamente a dónde iba. A veces regresaba con bolsas de tiendas que él no reconocía, pero no se molestaba en mostrarle lo que había comprado. Seguía siendo cariñosa y dedicada, pero había algo que no lograba entender. Un misterio la rodeaba, y eso comenzaba a consumirlo. Una noche, mientras cenaban en silencio, decidió finalmente hablar con alguien sobre sus preocupaciones. Su mejor amigo, Mark, siempre había sido un buen oyente, aunque demasiado pragmático para el gusto de Jon. «Mark, necesito tu opinión sobre algo», dijo Jon, sosteniendo un vaso de whisky mientras estaban sentados en un bar después del trabajo. «Claro, ¿qué pasa?», preguntó Mark, acomodándose en el asiento. Jon miró el líquido ámbar en su vaso antes de responder. «Es sobre Emily. Ha estado actuando diferente. Sale más, usa ropa que normalmente reserva para ocasiones especiales. Parece más distraída». Mark arqueó una ceja. «¿Crees que está ocultando algo?». «No lo sé. Nunca he sido un tipo celoso, pero esto me incomoda de una forma que no puedo ignorar». Mark tomó un sorbo de cerveza, pensativo. «¿Ya hablaste con ella? ¿Le has dicho lo que piensas?». «Sí, pero dice que todo está bien». «Y tal vez lo esté. Quizá estoy exagerando». «O tal vez no», dijo Mark, directo. «Si esto te inquieta tanto, tal vez deberías investigar. Contrata a alguien. Un detective, tal vez. No es la opción más ética, pero podría darte las respuestas que necesitas». Jon frunció el ceño. «¿Contratar a alguien? Suena extremo». «Puede ser. Pero, ¿qué es peor? ¿Vivir con estas dudas o descubrir la verdad?». Jon no respondió de inmediato. La idea parecía absurda, pero al mismo tiempo, la inseguridad lo estaba consumiendo. A la mañana siguiente, mientras Emily salía una vez más sin decir exactamente a dónde iba, Jon tomó una decisión que nunca pensó que tomaría. Cogió el teléfono y buscó una agencia de detectives. Poco después, programó una cita con un profesional llamado Carl Donovan. La idea de contratar a un detective le resultaba incómoda, pero Jon sabía que necesitaba respuestas. Amaba profundamente a Emily, pero algo dentro de él insistía en que había más en esa historia de lo que ella estaba dispuesta a admitir.
Y eso, lo sabía, podría cambiarlo todo. Jon se sentó en el desgastado sillón de cuero marrón en la pequeña oficina de la agencia de detectives. La atmósfera del lugar era discreta, casi sin personalidad, con paredes de un beige deslucido y cuadros genéricos de paisajes. Tamborileaba los dedos en el brazo del sillón, intentando ocultar su ansiedad. Frente a él, Carl Donovan, el detective privado que había contratado, ajustaba un pequeño cuaderno y lo observaba con profesionalismo. «Señor Harris», comenzó Carl, con una voz calmada y grave. «Sé que esta no debe haber sido una decisión fácil para usted». «No lo fue», admitió Jon, entrelazando las manos. «Pero necesito respuestas». Carl asintió, comprensivo. «Entiendo. Necesitaré información básica, horarios en los que su esposa suele salir, lugares que frecuenta y cualquier detalle que considere relevante». Jon respiró hondo antes de comenzar. «Emily ha empezado a actuar de forma diferente desde hace unas semanas. Sale más, pero nunca me dice exactamente a dónde va. Usa ropa que normalmente guarda para ocasiones especiales», hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. «Y hay algo en su actitud, como si siempre tuviera la mente en otro lugar». Carla notaba los detalles en su cuaderno, haciendo preguntas precisas para llenar los vacíos. «¿Se muestra distante con usted?», preguntó el detective, sin levantar la vista del papel. «Sí, pero sigue siendo cariñosa». «Eso es lo que hace todo más confuso», dijo Jon, pasándose la mano por el cabello. «La amo, Carl. No quiero desconfiar de ella, pero no puedo ignorar esto». Carl cerró el cuaderno con un leve chasquido y esbozó una sonrisa profesional. «Entendido, señor Harris. Comenzaré la investigación mañana. Le prometo que seré discreto y lo mantendré informado». Jon agradeció, pero salió de la oficina sintiéndose aún más dividido. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de Emily, algo que jamás imaginó hacer. Pero la inseguridad lo consumía y necesitaba respuestas. Los primeros días de investigación fueron frustrantes para Jon. Carl enviaba mensajes breves al final de cada jornada, con información que no revelaba nada fuera de lo común. Mensaje de Carl, día 1. Emily visitó el supermercado y la farmacia. Ninguna interacción sospechosa. Mensaje de Carl, día 2. Hoy fue a una tienda de decoración. Parecía comprar algo para la casa. Ningún encuentro relevante. Jon sentía una mezcla de alivio e irritación. Quizás realmente estaba exagerando, pero algo dentro de él insistía en que no era tan simple. En el tercer día, todo cambió. Era al final de la tarde cuando el teléfono de Jon vibró. Estaba en el trabajo, revisando un informe, pero la notificación hizo que dejara la pluma de inmediato. Era Carl. Mensaje de Carl. «Señor Harris, necesitamos hablar. Ha surgido algo relevante hoy. ¿Puede atender?». El corazón de Jon se aceleró. Marcó el número del detective rápidamente. «¿Qué ha descubierto?», preguntó sin disimular su ansiedad. «Su esposa estuvo en un café esta tarde», comenzó Carl, con su tono profesional de siempre. «Se reunió con un hombre. Conversaron por más de una hora. Parecían cercanos». Jon sintió un vacío en el estómago. «¿Está seguro? ¿Quién es él?». «Aún no tengo detalles sobre él. Tomé algunas fotos del encuentro. Puedo enviárselas o, si lo prefiere, podemos reunirnos para discutirlo en persona». «Mándame las fotos», respondió Jon con voz tensa. «Necesito verlas». Pocos minutos después, su celular volvió a vibrar. Con manos temblorosas, Jon abrió las imágenes. Ahí estaba Emily,
sentada en una mesa al aire libre con un hombre de cabello castaño y sonrisa amable. Parecían relajados, casi íntimos. La imagen lo golpeó como un puñetazo. ¿Quién es este hombre?, pensó. ¿Y por qué nunca me habló de él? Esa noche, John apenas pudo comer. Emily, en cambio, parecía tranquila, conversando de forma casual sobre su día. La observaba detenidamente, buscando señales de culpa o nerviosismo, pero no encontró nada. Parecía la misma Emily de siempre, lo cual lo desconcertaba aún más. ¿Alguna novedad en el trabajo?, preguntó ella mientras cortaba un trozo de pollo asado. No mucha, respondió él, intentando sonar casual. ¿Y tú, lograste hacer lo que tenías pendiente hoy? Ella asintió, sonriendo. Sí. Solo unas cosas en el centro. John sintió un nudo en la garganta. Parte de él quería confrontarla de inmediato, pero sabía que necesitaba más información antes de actuar. En los días siguientes, Carl continuó con la vigilancia. John recibía actualizaciones constantes y cada nuevo hallazgo añadía otra capa al misterio. Mensaje de Carl, día 4. Emily se reunió nuevamente con el mismo hombre en un restaurante discreto en el centro. No hubo comportamiento abiertamente romántico, pero la interacción parecía íntima. Mensaje de Carl, día 5. Hoy compró un regalo en una tienda local y se lo entregó al hombre durante el encuentro. Cada mensaje alimentaba las dudas y los celos de John. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Emily le compraba regalos? ¿Acaso le estaba siendo infiel? Esa noche, mientras Emily lavaba los platos después de cenar, John se quedó de pie en la puerta de la cocina, observándola. Quería preguntar, quería confrontarla, pero el miedo de escuchar una respuesta que destruyera su matrimonio lo paralizaba. ¿Estás bien, querido?, preguntó ella al notar su expresión distante. Sí, solo cansado, respondió forzando una sonrisa. Ella se acercó y le dio un beso ligero en la mejilla, un gesto que normalmente lo reconfortaba. Pero esa noche solo intensificó su culpa y sus dudas. Más tarde esa semana, Carl envió un informe preliminar detallado. En él figuraban horarios, lugares y hasta información básica sobre el hombre con quien Emily se encontraba. Informe de Carl. El hombre en cuestión se llama Matthew. Es un empresario local, soltero. No hay registros de conexión directa entre él y su esposa antes de las últimas semanas. Se han estado reuniendo casi a diario, siempre en diferentes lugares. Al leer el informe, John sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras eran claras, pero el dolor que causaban era insoportable. No sabía si debía confrontar a Emily de inmediato o esperar más respuestas. Todo lo que sabía era que su confianza se desmoronaba y que necesitaba descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, la tensión durante la cena era palpable. John y Emily estaban sentados a la mesa, pero el usual sonido de los cubiertos contra los platos parecía amplificado por el silencio entre ellos. John jugaba con la comida sin apetito, mientras Emily, ajena a su inquietud, hablaba de algo trivial, una receta que quería probar el fin de semana. Intentó concentrarse en sus palabras, pero las imágenes del informe de Carl y las fotos de Emily con Matthew no salían de su mente. Cada risa de ella ahora parecía tener un peso oculto, y cada gesto estaba cargado de significados que no lograba comprender. Finalmente, dejó el tenedor con un leve ruido y la miró fijamente. Emily, dijo con voz tensa, necesitamos hablar. Ella dejó de comer y levantó la vista hacia él, sorprendida. Claro. ¿Sobre qué?, preguntó, dejando los cubiertos sobre el plato. Respiró hondo, intentando mantener la calma. He sentido que estás diferente. En los últimos meses has salido mucho sin decirme a dónde vas. Y yo
Hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. Necesito saber si hay algo que me estás ocultando. Emily frunció el ceño, visiblemente confundida. Jon, ¿qué estás tratando de decir? Estoy diciendo que, se pasó las manos por el rostro, frustrado. Que siento que me estás escondiendo algo. Y no sé qué es, pero necesito saberlo. Emily se recostó en la silla, cruzando los brazos. ¿Ocultarte algo? ¿De dónde sacas eso, Jon? Preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa e indignación. Emily, no finjas que no sabes de qué hablo. La frustración lo desbordó. Te has estado reuniendo con un hombre llamado Matthew. Sé sobre los encuentros, los regalos, todo. El rostro de Emily se congeló por un momento. Parecía aturdida, como si acabara de escuchar algo completamente inesperado. ¿Tú, me seguiste?, preguntó, con la voz temblorosa. Jon dudó. Sabía que admitirlo solo empeoraría la situación, pero no tenía otra opción. No exactamente. Contraté a alguien, confesó, desviando la mirada. Emily apoyó las manos sobre la mesa, como si necesitara sostenerse. Sus ojos reflejaban dolor e incredulidad. ¿Contrataste a alguien para seguirme?, repitió casi en un susurro. Después de todo lo que hemos vivido, ¿de verdad pensaste que te estaba engañando? No sabía qué pensar, respondió Jon, alzando la voz. Estabas actuando diferente, saliendo sin explicaciones, reuniéndote con otro hombre. ¿Qué más debía pensar, Emily? Emily se puso de pie de golpe, arrastrando la silla. Debiste hablar conmigo, gritó, con los ojos brillando por las lágrimas. No contratar a un detective como si fuera una criminal. ¿De verdad crees que eso es lo que significa nuestro matrimonio? 20 años, Jon. 20 años tirados a la basura porque preferiste creer en tus paranoias antes que en mí. Jon también se levantó, la frustración y el dolor desbordándolo. Intenté hablar contigo, respondió con la voz cargada de emoción. Pero siempre decías que todo estaba bien, como si nada pasara. Me estabas alejando, Emily, y no sabía qué hacer. Ella negó con la cabeza, incrédula. No, Jon. No te estaba alejando. Tú mismo creaste este abismo con tus desconfianzas. Y ahora ni siquiera sé si puedo mirarte. Jon dio un paso hacia ella, intentando tomarle la mano, pero Emily retrocedió. Emily, por favor. No quería hacerte daño. Solo quería entender qué estaba pasando. Y en cambio, destruiste lo que teníamos. Su voz ahora era fría y controlada. No puedo quedarme aquí esta noche. Necesito espacio. Jon sintió el pánico crecer dentro de él. Emily, no hagas esto. Podemos resolverlo juntos. Te amo. Ella lo miró, con los ojos llenos de dolor. Amar a alguien significa confiar en esa persona, Jon. Y tú demostraste que no confías en mí. Sin decir más, Emily subió al dormitorio y comenzó a preparar una maleta. Jon se quedó inmóvil en el comedor, escuchando el sonido de los cierres y sus movimientos apresurados. Minutos después, ella bajó con la maleta y el bolso al hombro. Me voy a casa de mi madre, dijo sin mirarlo. Emily, por favor, suplicó Jon, con la voz quebrada. No me busques, Jon. Al menos por ahora. Necesito tiempo para pensar. Y con esas palabras, salió por la puerta, dejando a Jon solo en la casa, que ahora se sentía vacía. En las semanas siguientes, el silencio invadió la casa.
Cada rincón estaba cargado con recuerdos de los momentos que habían compartido. John pasaba los días aislado, repasando mentalmente cada momento que los llevó a ese punto, intentando entender dónde exactamente había fallado. Días después, Carl envió el informe final. John lo abrió con manos temblorosas, leyendo cada línea con atención. Al terminar, sintió el peso aplastante de la verdad. Emily no lo estaba engañando. Emily estaba organizando una fiesta sorpresa para celebrar sus 20 años de matrimonio. Matthew era un primo lejano que la ayudaba con los preparativos. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Todo el dolor que le había causado a Emily, toda la desconfianza, fue fruto de su propia inseguridad y falta de comunicación. Sabía que debía arreglar las cosas, pero más que eso, sabía que debía recuperar a Emily, si ella aún estaba dispuesta a escucharlo. La sala se sentía más grande sin Emily. El sonido del reloj en la pared, al que yo nunca había prestado atención, ahora retumbaba como un recordatorio constante del tiempo que había perdido. John estaba sentado en el sofá, sosteniendo con manos temblorosas el informe final de Carl Donovan. Cada palabra que leía era como un cuchillo clavado en el pecho. Emily no lo estaba engañando. No había encuentros románticos, secretos oscuros ni intenciones de abandonarlo. Ella estaba organizando una fiesta sorpresa para celebrar sus 20 años de matrimonio. Una celebración que él había destruido con sus sospechas. Cerró los ojos y respiró hondo, pero eso no alivió el peso aplastante en su pecho. El silencio de la casa parecía burlarse de su soledad, recordándole que él mismo había alejado a la mujer que amaba. Al día siguiente, tras una noche casi sin dormir, John hizo lo único que se le ocurrió: llamó a Emily. El teléfono sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Intentó de nuevo, con el mismo resultado. En el tercer intento, recibió un mensaje simple: por favor, no insistas. Necesito espacio. John miró la pantalla durante largos minutos, con los ojos ardiendo. Sabía que debía respetar su petición, pero el miedo a perder a Emily para siempre lo consumía. Quería gritar, correr a la casa de su madre e implorarle perdón, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Entonces, hizo lo que siempre había evitado: buscó ayuda. El lunes siguiente, John estaba sentado en la sala de espera de un terapeuta. Tomar esa decisión fue difícil, pero después de releer el informe de Carl por 10ª vez, entendió que el problema no era Emily. Era él. La sala de espera era minimalista, con paredes blancas y sillones de cuero negro. Una pequeña mesa en la esquina tenía revistas viejas, y el aroma de café recién hecho llenaba el aire. John estaba ansioso, tamborileando los dedos contra su pierna. «Señor Harris», llamó una voz suave. Levantó la mirada y vio a la terapeuta, una mujer de cabello gris y ojos amables, de pie en la puerta. John se levantó y la siguió hasta el consultorio. Al sentarse, respiró hondo, como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. «Entonces, John, ¿qué lo trae aquí hoy?», preguntó la terapeuta con una sonrisa alentadora. Dudó antes de responder. «Yo arruiné todo. Con mi esposa. Con mi matrimonio». Se pasó las manos por el rostro, frustrado. «Y creo que necesito entender por qué». La terapeuta lo observó en silencio, dándole espacio para continuar. «Siempre fui seguro de mí mismo. Nunca dudé de Emily o de nosotros. Pero cuando empezó a comportarse diferente, algo dentro de mí cambió. Empecé a desconfiar, a imaginar cosas. Contraté a un detective, por Dios. Y ahora sé que no estaba haciendo nada malo. Planeaba una fiesta sorpresa por nuestro aniversario, y yo lo destruí todo». Su voz vaciló, y desvió la mirada. La terapeuta hizo una pausa antes de responder.
Parece que está cargando mucha culpa, John. Pero también está aquí, y eso es un gran paso. Vamos a explorar juntos esas inseguridades. En las semanas siguientes, John se sumergió en las sesiones de terapia. Comenzó a entender que sus dudas no eran solo sobre Emily, sino sobre sí mismo. Miedos antiguos, de infancia, relacionados con el abandono y el rechazo, habían resurgido cuando sintió que su rutina familiar cambiaba. Se dio cuenta de que nunca había enfrentado esos miedos, y que se manifestaron de manera destructiva. Entre sesiones, también comenzó a asistir a un grupo de apoyo para hombres que lidiaban con problemas de confianza y celos. Allí escuchó historias de otros que habían enfrentado situaciones similares, lo que lo ayudó a entender que no estaba solo. Cada sesión era dolorosa, pero necesaria, como una herida que debía limpiarse para sanar. Mientras trabajaba en sí mismo, John sabía que debía acercarse a Emily de alguna manera. Había respetado su pedido de espacio, pero sentía que era momento de abrirse a ella. Una noche lluviosa, se sentó en la mesa del comedor con papel y bolígrafo y comenzó a escribir. Querida Emily, sé que lo que hice es imperdonable y no espero que una simple carta repare lo que destruí. Pero necesito que sepas que estoy intentando cambiar. No solo para recuperarte, sino porque he comprendido que hay algo dentro de mí que necesito arreglar. Te amo. Siempre te he amado. Y fue ese amor el que, de alguna manera, se convirtió en miedo. Miedo a perderte, miedo a no ser suficiente para ti. En lugar de enfrentar ese miedo, lo dejé crecer, me consumió y tomé decisiones terribles. Estoy en terapia ahora. Estoy aprendiendo a entender mis inseguridades y a lidiar con ellas. Sé que esto no borra lo que hice, pero quiero que sepas que estoy comprometido a ser una mejor persona. No solo por ti, sino también por mí. Espero que, con el tiempo, puedas encontrar en tu corazón la fuerza para escucharme. No espero que sea fácil ni que ocurra pronto. Pero estaré esperando, porque tú lo vales. Nosotros lo valemos. Con amor y arrepentimiento. John. Dobló cuidadosamente la carta y la colocó en un sobre. A la mañana siguiente, la envió a la casa de la madre de Emily. Días después, Emily recibió la carta mientras tomaba café con su madre. Abrió el sobre con cautela, temiendo lo que podría encontrar. Pero al leer las palabras de John, algo dentro de ella comenzó a suavizarse. ¿Es de él?, preguntó su madre, observándola con curiosidad. Emily asintió, limpiando una lágrima que rodaba por su mejilla. Está intentando cambiar, dijo en voz baja. Su madre, sabia y reflexiva, le tomó la mano. Debes decidir qué es más importante, hija. Si todavía hay amor, quizá valga la pena darle una oportunidad. Pero él necesita entender cuánto te lastimó. Emily suspiró, mirando nuevamente la carta. A pesar de todo el dolor, sabía que aún amaba a John. Pero perdonar no sería fácil. Una semana después, Emily finalmente respondió la carta de John. Fue un mensaje simple, pero cargado de significado. Recibí tu carta. Podemos encontrarnos en el parque mañana a las 3 de la tarde. Al leer el mensaje, John sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que esa conversación sería decisiva, pero estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. John llegó al parque media hora antes de la hora acordada. Aquel lugar le resultaba familiar y solía pasear allí con Emily cuando eran más jóvenes, antes de que las responsabilidades del matrimonio y la vida adulta ocuparan tanto espacio. El parque estaba tranquilo esa tarde de primavera, con el sonido distante de risas infantiles en el área de juegos y el canto de los pájaros llenando el aire. Eligió un banco bajo la sombra de un gran roble y esperó, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras esperaba,
John sostenía el sobre de la carta de Emily entre sus manos, arrugándolo levemente con los dedos inquietos. Sabía que esa conversación era su oportunidad para demostrarle que estaba cambiando, que estaba dispuesto a hacer el trabajo necesario para salvar su matrimonio. Cuando finalmente la vio acercarse, su corazón se aceleró. Emily vestía un sencillo vestido floral y llevaba un abrigo ligero en los brazos. Había algo sereno en su expresión, pero John notó la cautela en sus ojos. «Hola, John», dijo ella al llegar. Él se levantó de inmediato, nervioso. «Hola, Emily. Gracias por venir». Ella asintió levemente y se sentó en el banco, manteniendo una distancia prudente. John dudó antes de volver a sentarse, sintiendo el peso del silencio entre ellos. «Leí tu carta», comenzó Emily, con un tono firme pero sin hostilidad. «Fue honesta. Y aprecio eso». John respiró hondo, sintiendo cómo se aliviaba un poco la presión en su pecho. «Solo quería que supieras cuánto lamento todo. Lo que hice fue imperdonable, Emily. Y aún así, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para intentar arreglar esto. Para mostrarte que puedo ser un mejor hombre». Emily lo observó durante unos segundos, como si intentara medir la sinceridad detrás de sus palabras. «John, lo que hiciste me dolió más de lo que puedo expresar. No fue solo contratar a un detective. Fue romper la confianza. Fue el hecho de que, después de todo lo que hemos vivido juntos, decidiste creer en tus dudas en lugar de en mí». Él asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé. Y entendí que esto no se trataba de ti. Se trataba de mí. De mis inseguridades, de mis miedos, cosas que nunca enfrenté y que terminaron manifestándose de la peor manera. Empecé terapia. Estoy trabajando en mí mismo porque sé que no podemos tener un matrimonio saludable si no arreglo esto primero». Emily alzó una ceja, sorprendida. «¿Terapia? ¿Estás yendo a terapia?» «Sí», respondió con firmeza. «Ya llevo algunas semanas. Y, sinceramente, ha sido revelador. Doloroso, pero necesario. Me di cuenta de cuánto he dejado que cosas del pasado influyan en el presente. No solo contigo, sino en cómo veo el mundo». Ella guardó silencio un momento, asimilando sus palabras. Finalmente, preguntó: «¿Y por qué me cuentas esto ahora?» John la miró directamente, con los ojos llenos de arrepentimiento y determinación. «Porque quiero que sepas que estoy cambiando. No solo por nosotros, sino por mí. Y porque, aunque decidas que no puedes perdonarme, quiero que sepas que entendí lo que hice y estoy trabajando para ser mejor». Emily respiró hondo, mirando hacia el horizonte mientras procesaba lo que había escuchado. «John, necesito que entiendas algo», comenzó sin mirarlo. «Aún te amo. Pero el amor no es suficiente para sostener un matrimonio. Se necesita confianza, respeto y comunicación. Y ahora mismo, mi confianza en ti está muy dañada». John sintió un nudo en el pecho, pero asintió. «Lo entiendo. Y no espero que esto cambie de la noche a la mañana. Sé que tengo un largo camino por delante, pero estoy dispuesto a recorrer cada paso». Finalmente, Emily lo miró. Sus ojos ya no eran tan fríos, y había en ellos un destello de esperanza. «Necesito tiempo, John. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para decidir si realmente puedo volver a confiar en ti». «Tendrás todo el tiempo que necesites», respondió él sin dudar. Después de unos minutos de silencio, Emily cruzó los brazos, como si reuniera valor para decir algo más. «Si vamos a intentar reconstruir esto, tengo algunas condiciones». John se inclinó hacia adelante, ansioso. «Las que sean».
Las acepto. Primero, debes continuar con la terapia. Quiero saber que estás comprometido, que no es solo algo temporal para impresionarme. Estoy de acuerdo, dijo de inmediato. Ya planeaba seguir, independientemente de nosotros. Emily asintió, satisfecha. Segundo, necesitamos terapia de pareja. No podemos reconstruir esto solos. Necesitamos ayuda para entender dónde fallamos y cómo evitar que vuelva a pasar. Él dudó por un momento, sabiendo que sería intenso, pero asintió. Estoy de acuerdo. Es una gran idea. Emily lo miró con firmeza. Y por último, John, debes darme espacio. No intentes apresurar las cosas ni convencerme de volver antes de que esté lista. Tendrás todo el espacio que necesites, prometió con sinceridad. Cuando se levantaron para marcharse, Emily se volvió hacia él y esbozó una pequeña sonrisa. Gracias por escuchar. Y por respetar lo que necesito. John asintió, sintiendo una chispa de esperanza. Gracias por darme esta oportunidad, Emily. No la voy a desperdiciar. Mientras ella se alejaba, él comprendió que, aunque aún había mucho por hacer, ese momento era crucial. Una puerta que creyó cerrada se había entreabierto, y estaba decidido a atravesarla. En los meses siguientes, John continuó con su terapia individual y comenzaron las sesiones de terapia de pareja. Las primeras sesiones fueron difíciles, cargadas de emociones y conversaciones dolorosas, pero poco a poco empezaron a identificar los puntos débiles de la relación y a trabajar para fortalecerlos. Emily, por su parte, comenzó a notar cambios reales en John. Estaba más abierto, más vulnerable, y sobre todo, más dispuesto a escuchar. Aunque aún enfrentaban días difíciles, Emily empezó a creer que quizás era posible reconstruir lo que habían perdido. La mañana era tranquila, con un sol suave filtrándose por las cortinas de la sala de Elena. A sus 73 años, finalmente sentía una serenidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El libro Hilos de Magia no solo era un éxito, se había convertido en un puente entre Elena y el mundo. Cada carta, cada mensaje o llamada que recibía era un recordatorio de que Clara aún tocaba vidas, incluso en su ausencia física. Esa mañana, Elena se sentó a la mesa con una taza de té de manzanilla. Sus ojos se posaron en el ejemplar de Hilos de Magia, que ocupaba un lugar especial en la estantería junto al retrato de Clara. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Sophie. Buenos días, Elena, dijo Sophie con su característica energía. Quería avisarte que recibí un mensaje de una escuela local. Quieren que participes en una sesión de lectura para los niños. Parece que el libro está inspirando a muchos pequeños lectores. Elena sonrió, sorprendida y emocionada. Eso es maravilloso, Sophie. Pero, ¿tú crees que les gustará escucharme? Al fin y al cabo, solo soy una vieja profesora. Sophie rió al otro lado de la línea. Elena, tú eres una inspiración. Y los niños adorarán escuchar las historias directamente de la autora. Piénsalo, ¿sí? Elena agradeció y colgó, reflexionando sobre la invitación. En los últimos meses, se sentía más cómoda compartiendo sus historias con otros. No se trataba solo del libro, era la sensación de que Clara seguía a su lado, en cada palabra leída, en cada sonrisa que veía en las personas. Al día siguiente por la tarde, Elena decidió salir a dar un paseo. El barrio, que siempre había sido su hogar, ahora parecía lleno de vida y memorias. Mientras caminaba, se encontró con Julia, la niña que le había regalado el dibujo de Clara como un hada durante el evento comunitario. Julia estaba sentada en un banco con un cuaderno de dibujos en su regazo. «Señora Elena», gritó Julia, saludándola con la mano. Elena se acercó,
sonriendo. Hola, querida. ¿Qué estás dibujando hoy? Julia abrió el cuaderno, revelando un dibujo vibrante de una mujer sosteniendo un libro mientras caían estrellas a su alrededor. Es usted, señora Elena, dijo Julia emocionada. Quiero que las personas sepan que usted es una contadora de historias mágicas, igual que las que están en su libro. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Se sentó junto a Julia y colocó una mano sobre la de ella. Sabes que tienes mucho talento, ¿verdad? Clara habría amado ver esto. Quiero ser como ella, respondió Julia. Quiero dibujar historias que las personas nunca olviden. ¿Y lo harás?, dijo Elena, sonriendo. Nunca dejes de creer en la magia que llevas dentro. Los días pasaron, y Elena encontró un nuevo propósito en su vida. Continuó escribiendo, pero ahora también dedicaba su tiempo a inspirar a otros. Participaba en eventos literarios, leía historias para niños en escuelas y guiaba a jóvenes escritores. Cada interacción era un recordatorio de que el legado de Clara seguía vivo, iluminando donde antes había oscuridad. Una noche, mientras revisaba algunas notas para un nuevo proyecto, Elena tomó el retrato de Clara y habló en voz alta. ¿Sabías que me estabas preparando para esto, verdad? Siempre empujándome a ser valiente, incluso cuando yo pensaba que no podía. Rió suavemente, como si Clara pudiera escucharla. Espero que estés orgullosa de mí. Estoy intentando, ¿sabes? Intentando vivir como a ti te habría gustado. El silencio de la casa se sentía acogedor, casi como una respuesta. Meses después, Elena recibió una carta de una editorial nacional interesada en publicar hilos de magia en una edición ampliada con distribución en todo el país. La propuesta era tentadora, pero Elena dudó. Para ella, el libro no era solo un producto, era una parte de Clara, algo profundamente personal. En una conversación con Sofie, compartió sus inquietudes. ¿Qué opinas? ¿Debería aceptar? Sofie tomó las manos de Elena con cariño. Creo que deberías hacer lo que tu corazón te diga. Pero, Elena, piensa en cuántas personas más pueden ser tocadas por este libro. Clara quería que estas historias llegaran a la mayor cantidad de personas posible. Tal vez esto es lo que ella haría. Tras una noche de reflexión, Elena decidió aceptar. No por vanidad ni ambición, sino porque sentía que Clara lo aprobaría. La publicación fue un éxito rotundo, y el libro llegó a lectores de todas partes del país, trayendo aún más mensajes e historias conmovedoras para Elena. En el aniversario del lanzamiento original del libro, Elena organizó un pequeño evento en su casa para amigos y vecinos. Fue una celebración íntima, llena de recuerdos y gratitud. Mientras miraba a las personas reunidas, sintió una paz profunda. Cuando todos se marcharon, Elena se quedó sola en la sala. Tomó el ejemplar de hilos de magia, lo abrió en la primera página, donde Clara había escrito: para mi mamá, mi mejor amiga y la persona más mágica que conozco. Suspiró, con una tranquila sonrisa en los labios. Descansa en paz, hija mía. Y, gracias a ti, yo también puedo descansar. Por primera vez desde la muerte de Clara, Elena sintió que había encontrado su paz. Y, mientras avanzaba la noche, cerró los ojos sabiendo que había cumplido todo lo que prometió, a Clara, a sí misma y al mundo.